Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, dice la palabra del Señor: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Precioso de Israel, porque eres precioso. Señor, creador de todas las cosas, tu presencia está aquí. No necesitamos decirlo, no necesitamos declararlo. Es evidente, está o no está. Y desde antes de venir, Señor, hoy en la mañana, en el ayuno, y esta semana también, tú estás, Señor. Tú estás, Señor. Y cada día abres tu corazón para mostrarnos el camino de santidad por donde la iglesia tiene que transitar. Es el camino que aún, dice tu palabra, aún el más torpe no se puede perder. Pero también, Señor, tenemos una grande responsabilidad, tus siervos, tus ministros, Señor, de trazar bien la palabra. No predicarla motivada por emociones, ni por intereses políticos ni económicos, nada de motivación terrenal y carnal. Es puro amor, Señor, a ti y a lo tuyo. Señor, en esta noche reconozco, siempre lo haré, mi incapacidad, Señor, de poder hablar cosas espirituales y celestiales, porque inevitablemente todavía en esta carne no estamos en los cielos, pero tu palabra y tu Espíritu Santo, que nos asisten todos los días, Señor, es la luz que nos enseña, Padre, las cosas espirituales que fueron, que son y que han de venir. Padre bueno, glorifícate, Señor, como lo estás haciendo. Imparte espíritu de revelación y sabiduría sobre la iglesia. Quita las vendas de la ignorancia. Quiebra los yugos y opresiones espirituales. Arriba, jamás sábala. En el nombre de Jesús, Señor, toda turbación, incredulidad, echamos fuera en el nombre de Jesús. Y creemos en la verdad de tu palabra, Señor. Háblame y háblanos. Somos como niños, Señor, dispuestos a aprender de lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús y para la gloria tuya, oh soberano. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a ver esta serie que estamos viendo acerca de Jesucristo. Y es evidente que esto sería digno es el Cordero 3. A ver si quisiéramos llamarlo de alguna manera esta enseñanza. Número 1. La necesidad de una real y espiritual revelación del Cristo crucificado hoy. Es el primer punto que voy a esbozar en estos minutos. Hoy, a vísperas del arrebatamiento, donde el diablo y sus huestes malignas se han ido con toda su furia y maldad a fin de detener el avance evangelístico y misionero de la iglesia, a fin de destruir a los generales del ejército de Cristo aquí en la tierra, que son los pastores, a fin de destruir la iglesia santa y fiel, que es la novia del Cordero, en vísperas del arrebatamiento, donde el diablo por todos los medios y usando sus más perversos planes
buscan desprestigiar al Cristo de la cruz, usando teólogos que niegan la divinidad de Cristo, maestros bíblicos que niegan la santidad de la vida del Cordero, maestros de Biblia que no aceptan y desprestigian la resurrección del Maestro. En estos tiempos que el diablo está desprestigiando al Cristo de la cruz, negando el poder, el valor y los beneficios de la muerte del Cordero, en estos tiempos previos al arrebatamiento, donde el diablo y sus demonios tratan de ocultar a Cristo, tratan de sacar a Cristo de los púlpitos y el corazón de los creyentes, mediante entretenimientos mundanos, mediante la ociosidad y la flojera espiritual, mediante la ignorancia bíblica y doctrinal, mediante otras prédicas y enseñanzas extrañas y ajenas al Cristo de la cruz. Es necesario que busquemos tener una alta bíblica y espiritual revelación del Cristo crucificado y exaltado. El Señor me dijo claramente: mi iglesia no me conoce como debe ser. Cuando me conozca mejor, verá que yo tengo todo el poder y la autoridad en todo y sobre todo. Yo soy el que va a deshacer los planes y ataques del infierno en contra de mi iglesia y de mis siervos. No son ustedes. Conocerme a mí, conocer mi poder y mi autoridad sobre el infierno es necesario para la batalla espiritual. En estos 40 años, su servidor de creyente y más de 20 años en el ministerio, que yo recuerde por lo menos 2 veces el diablo me hizo llorar por causa de no conocer al Cristo de la cruz, su poder y su autoridad. No hay tiempo de explicarlo, pero el Señor es claro que como iglesia hemos de librar la última batalla final antes de que suene la trompeta. Y es una batalla en los aires y en todo nivel. Y el Señor es claro y contundente de decirnos: la iglesia tiene que conocerme. Yo soy el que va a pelear por ustedes. Ustedes pueden hacer muchas cosas, pero el diablo y sus demonios ni los acepta, ni corre, ni huye ante lo que la iglesia en sí sola puede hacer. Somos inútiles e estériles, incapaces de conocer lo que ocurre en el reino de las tinieblas. Pero el Señor, el Cristo que está a la diestra del Padre, el que ha vencido, el que vence y vencerá por siempre, Él conoce y Él está dispuesto a ir delante de nosotros para que nosotros podamos ver su gloria y podamos servirle con alegría. Pablo el apóstol era consciente de la importancia de conocer al Cristo de la cruz. Lo vemos en Filipenses capítulo 3, versículo 8 y 10, donde Pablo hace referencia del costo que él tuvo que pagar para conocer al Cristo de la cruz. Filipenses 3, 8 y versículo 10 dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo conocía el valor y la importancia de conocer a Cristo de la cruz, de tener una alta revelación de un Cristo vivo y real. Y él lo alcanzó. Lo alcanzó. Es por eso que Dios pudo darle las más grandes y altas revelaciones teológicas y doctrinales para la iglesia
que hasta ahora nosotros estamos estudiándolas, que hasta ahora nosotros las estamos conociendo. Primera de Corintios 2:1, Pablo no hacía caso de otra cosa, sino de conocer, vivir y enseñar al Cristo de la cruz. Primera de Corintios 2:1, Pablo dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo tenía mucha cultura, mucha educación. Pablo tenía títulos académicos, religiosidad, tradiciones, judaísmo, fariseísmo. Tenía muchísimo de qué hablar y conversar. Pero cuando va a los Corintios, ¿qué dice? Yo no vengo, todo eso que era cultura, todo eso que era filosofía, todo eso que antes él en el mundo tenía valor, ahora todo eso no interesa. Lo único que me interesa es conocer al Cristo crucificado, resucitado y exaltado, y ser un esclavo de Él. Número 2, dijimos que el número 1, la necesidad de una real espiritual revelación del Cristo crucificado. Número 2, Jesús a la diestra del Padre. Hemos leído Apocalipsis 5:13, donde dijimos ya en las conferencias pasadas de que esos 4 seres vivientes era la iglesia, dando testimonio de diferentes afectos acerca del Cordero. Y esos 24 ancianos también es la iglesia que está allá en el trono de Dios ministrando. Esa iglesia espiritual es la que está aquí en la tierra. Cuando la iglesia ministra, cuando cumple su real sacerdocio, es lo que está ocurriendo allá. Dios se lo mostró aquí a Juan y Juan lo escribió. Jesús a la diestra del Padre es, número 1, es Dios. Apocalipsis 17:14 habla de Jesús y lo llama Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis 19:16 habla de Jesús como Rey de reyes y Señor de señores. Y en Deuteronomio 10:17 refiere que Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Una evidencia de que Cristo es Dios es que los mismos calificativos dados al Padre en el Antiguo Testamento se aplican a Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Correcto? Entonces, en primer lugar, Jesús a la diestra del Padre es Dios. Es Dios. Es Dios. Y cualquier otro que diga que sea un ángel, un arcángel, un querubín, es un mentiroso. Jesús es Dios. A su nombre. Apláudale al Señor. Jesús a la diestra del Padre es Rey. Reina a través de su iglesia, sometiendo a los enemigos del Cordero. Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13, habla de Cristo sentado a la diestra de Dios, sometiendo a sus enemigos. Pero en Efesios 1, 22 y 23, dice el apóstol Pablo de que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. En el mismo Efesios capítulo 2 versículo 6 hace referencia que la iglesia está sentada con Cristo en lugares celestiales. Armando todo este rompecabezas, ¿qué nos enseña? Cristo a la diestra del Padre es Rey, Él como cabeza, la iglesia aquí, ahora, la iglesia viva, la iglesia de sana doctrina, aquí y ahora. El cuerpo de Cristo, Él reina desde la diestra del Padre a través de la iglesia. A su nombre.
Pero Cristo también a la diestra del Padre es profeta. Mire que Jesús está cumpliendo 3 oficios. ¿Cuáles son? Rey, profeta y después veremos como sacerdote. Decíamos que Cristo a la diestra del Padre es profeta. ¿Por qué? Porque Cristo revela lo que hay en el corazón del Padre. ¿A quién se lo revela? A la iglesia. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 11, 12 y 13 dice lo siguiente: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y cuando habla de las cosas de Dios, de las realidades de Dios, de los planes eternos de Dios, ¿de qué está hablando? Del corazón de Dios. ¿Quién conoce la profundidad de Dios? El Espíritu Santo. Sigue diciendo 1 Corintios 2:12. Y nosotros, está hablando a la iglesia, no hemos recibido el espíritu del mundo. O sea que hay un espíritu del mundo, que no es el tema en esta hora, pero ahí lo menciona. Hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo dije en estos días de ayuno y lo repito en esta noche. Si usted está en el Espíritu, usted entiende la palabra que estamos hablando. Si usted está en la carne, para usted lo que estamos hablando es locura. Como que hay muchos predicadores que no creen en un infierno. Para ellos es una exageración, una falsedad. No lo entienden, no lo aceptan. ¿Me entiende? Si usted está en el Espíritu, usted está recibiendo las verdades de Dios, porque la verdad de Dios es luz. David decía, la exposición de tu palabra alumbra. Entonces la palabra de Dios espiritual con revelación doctrinal no puede confundir a usted, salvo que usted esté como en las tinieblas. Ahí sí la luz lo confunde a usted. Pero si usted está en la luz y está en el Espíritu, usted entiende lo que el Señor nos está hablando, porque estas son cosas espirituales. Ya le dije, las cosas espirituales no se pueden entender con la lógica humana, con la ciencia humana, con la razón humana. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales están más allá de la razón, más allá de la lógica, más allá de la ciencia, están más allá. Por eso cuando queremos ver a la Biblia, vamos a poder entender, estamos leyendo claro. Las cosas de Dios se entienden por la obra del Espíritu Santo, por el testimonio personal y directo. Porque Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él los enseñará. El Espíritu Santo es maestro, enseña. Y aún eso estuvo profetizado en Jeremías, en el Antiguo Testamento, donde Dios dijo, les daré un nuevo corazón, pondré mis leyes en ellos, nadie habrá que enseñe, porque el maestro es el Espíritu Santo. Pues mi hijo, a su nombre, apláudele al Señor. Decíamos que Cristo es profeta a la diestra del Padre. Ahora, ¿por qué? Porque nos revela lo que hay en el corazón de Dios. Y en el corazón de Dios, ¿qué cosa hay? Hay planes. En el corazón de Dios, ¿qué hay? Hay sanidades. En el corazón de Dios, ¿qué cosa hay? Misericordia, gracia. En el corazón de Dios, ¿qué hay? Milagros. En el corazón de Dios, ¿qué hay? Propósitos, ministerio. Todo eso Dios nos lo revela por el Espíritu Santo. ¿Mediante qué? Los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 31, Pablo dice, todos podéis profetizar. Claro, si aquí hay uno que no es pentecostal,
Él va a decir, no, eso fue para la época del Nuevo Testamento. Discúlpenme, yo no voy a entrar en discusiones estériles, inútiles, ociosas. Desde niño, 5 o 6 años de edad, que tengo uso de razón, ya participaba de una iglesia evangélica pentecostal. Por eso que para mí no es anormal ni raro hablar en lengua, profetizar, echar fuera demonios, sanidades. Para mí eso no es raro, lo he visto desde niño. Y no soy un experto por eso, por haberlo visto, pero Dios en su misericordia, en su gracia, nos da esos dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero estábamos diciendo que Cristo a la diestra del Padre es profeta, ¿cómo? Revelando lo que hay en el corazón del Padre. ¿A quién? A su amada novia, la iglesia. Y uno de los medios como la revela, decimos 1 Corintios 14, que dice: porque podéis profetizar todos, uno por uno. Y al hablar todos, es obvio que está indicando, no el cuerpo pastoral, toda la iglesia puede recibir el don de profecía, ¿correcto? Y que se puede profetizar uno por uno. Sigue diciendo, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, Cristo está a la diestra del Padre, ¿como qué? Como profeta, que está dando los mensajes del Padre. ¿A quién? A su novia. Cristo a la diestra del Padre es sacerdote. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15. Hebreos 4, 14 y 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está repitiendo tanto en el 14 como en el 15, ¿qué cosa? Sumo sacerdote, ¿correcto? ¿En qué manera, qué función está desempeñando Jesús a la diestra del Padre? Intercede. ¿Qué está intercediendo? A favor de la iglesia. Y hay algo que es claro, y se lo digo, iglesia, y para bien que lo estén grabando y lo puedan colgar en YouTube, para que todo aquel que lo vea sepa lo que hay en el corazón de Dios. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que Dios está diciendo urgentemente? No somos mejor que nadie, estoy aclarando. No somos la mejor iglesia, no somos los mejores pastores, estoy hablando claro. Pero Dios en su misericordia nos habla cosas reales que están ocurriendo en los cielos y que van a ocurrir. El año pasado, ¿qué dijo el Señor en este lugar? Dile a mi iglesia, a donde vayas a predicar, enséñales que el tiempo de gracia se está terminando, que el trono de gracia ya no será trono de gracia. ¿Por qué? Porque el Cordero de Apocalipsis capítulo 5 y que sigue el capítulo 6 abrirá los sellos y comenzará los juicios sobre las naciones. Pero antes de eso, ¿qué es lo que ocurre? La traslación. Cristo levantará a la iglesia, ¿correcto? A su nombre. Apláudele al Señor. Si eso fue el año pasado, ahora escucha lo que Dios está hablando. No soy el primero en descubrir, no. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. No soy el primero el que vas a escuchar. De otras naciones o de este mismo país escucharás que van a decir lo siguiente. ¿Qué cosa? Ahí viene el sacerdocio del Maestro. ¿Cuál es? Jesús a la diestra del Padre está intercediendo. ¿De qué manera? Abogando por nosotros. Sí, cuando en nuestras debilidades y pecados fallamos, Él presenta su sangre y con esa sangre nos limpia. Pero también Él nos cubre con su justicia
para que podamos tener acceso al trono de gracia. Pero algo más que está haciendo Él como sacerdote ahora mismo. ¿Qué cosa es? Que ya el tiempo se cumplió. Y Él como sacerdote está que le dice al Padre: Padre, todavía no levantes a la iglesia, todavía que no sea, ¿qué cosa? Los juicios sobre la tierra, porque antes de eso tiene que ser levantada la iglesia. ¿Por qué? Porque el Cordero sabe la condición de la iglesia. Y quienes vamos por muchos lugares en esta nación u otras naciones o provincias, podemos dar testimonio de la condición mediocre, triste de la iglesia, extraviada, carnal, mundana. Y es por eso que Jesús hoy más que nunca está diciéndole al Padre: Padre, todavía que no suene la trompeta. ¿Por qué? Porque mi iglesia no está preparada. Pero ya el Padre ya está dando la orden para que la iglesia sea levantada. Y es Él el que está orando. Es Él el que le dice: Padre, todavía no lo hagas. Porque mi iglesia en muchos lugares no está preparada. Una iglesia carnal, una iglesia muerta, pastores llenos de dinero, de avaricia, de codicia. Esa es la realidad de muchos lugares de la iglesia. Y el Cordero está a la diestra diciéndole: Padre, todavía dame un poco de tiempo, porque ya el Padre está para que ordene. Y los ángeles toquen la trompeta, como dice la Biblia, de los 4 norte, sur, este y oeste, levanten y recojan a todos los escogidos del Señor. Pero es una desgracia, porque la mayoría, escucha bien lo que te estoy diciendo, la mayoría de la iglesia se va a quedar, si es que ahorita mismo fuera el arrebatamiento, la mayoría de la iglesia se quedaría. ¿Por qué? Porque no están viviendo conforme el Señor quiere que se viva. Están viviendo un evangelio falso, mediocre, carnal, altares corruptos, pastores metidos en la política, cosas que Dios no ordenó. Dios dio su palabra. Dios espera que la novia de Cristo sea como está escrito: sin mancha, ni arruga, ni contaminación. Pero eso es lo que está haciendo el Cordero. Padre, todavía. Ese es un sacerdote, el que intercede a favor del otro. Y eso es lo que está haciendo el Cordero por la iglesia, que en muchos lugares tal vez usted esté preparado, tal vez yo esté seguro que tengo así, o lo que Dios me ha podido hablar que hay para mí. Sí, pero ¿y los demás? ¿Y los demás? Usted puede decir, o lo que me estén mirando a través de esta cámara, pueden decir: yo tengo tesoro, yo tengo corona, yo tengo arriba mansiones. Pueden decirlo. Si ni siquiera creen que arriba hay tesoro, si ni siquiera creen que arriba hay corona, ¿qué van a tener, hermano? ¿Qué van a tener? Si creen que todo lo material que tienen aquí, por eso digo, una iglesia codiciosa, avaro, materialista. Y eso también hace más de un año que el Señor nos dijo: vaya a mi iglesia y dígale que aprendan a hacer tesoros en los cielos, porque arriba no tienen nada. Ese es el evangelio de la prosperidad que ha podrido a la iglesia. Y que aquí tienen carros, edificios, títulos, profesiones, maestrías, doctorados, todo lo que quieran. Pero Dios ya me dijo bien claro: para mí todas esas cosas son juguetes. Dile a mi iglesia que se deje de juguetería y que aprenda a hacer tesoros en los cielos. A su nombre. Aplaude al Señor, aleluya. Cristo a la diestra del Padre es el Cordero. Apocalipsis capítulo 5 versículo 6 nos menciona que Juan lloraba porque no vio a nadie digno de abrir el libro y romper sus 7 sellos. Como Cordero, Cristo a la diestra del Padre es ofrenda de Dios a la humanidad. Juan 1:29, cuando Juan el Bautista ve a Jesús acercándose al Jordán para ser bautizado, ¿qué dice? He ahí, ¿qué cosa? He ahí
No dice el Cordero de los judíos. No dice el Cordero de la humanidad. Dice el Cordero de quién. Cuando los judíos iban al templo, cuando los judíos en el desierto iban al tabernáculo, los judíos al acercarse y llevar un corderito, ¿qué estaban significando? Ofrenda, sacrificio. Pero cuando Juan ve a quién, a Jesús, ¿qué cosa dice? Es el Cordero de quién. Entonces, mientras que los judíos presentaban su cordero a Dios, Dios presentó a su cordero. Lo más hermoso, lo más bello. Por eso es algo que tienes que valorar, iglesia. Aunque la salvación sea de gracia, no te cueste ni un centavo, ni un peso, ni un dólar. Para el Cordero le costó todo. Para Él le costó todo, su gloria, su poder y su majestad. Él lo tenía todo. Él no tenía por qué morir ni por ti ni por mí. Él no es más Dios porque tú seas salvo o yo. Él no es más glorificado porque tú cantes o yo dejemos de cantar. Él sigue siendo Señor y Rey. Pero es por puro amor que Él, viéndonos desgraciados, viéndonos condenados a un destino eterno de fatalidad, Él dijo: Padre, yo voy a la tierra en humanidad y voy a morir por ellos. Voy a solidarizarme con ellos y llevaré la carga que ellos están llevando, que es su pecado. Por eso que Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado de toda la humanidad. Bendito sea su nombre. Cristo a la diestra del Padre es el Cordero, sí, pero ¿cómo? El Cordero de Dios, ¿correcto? Dios mismo está dando un cordero para el sacrificio. Pero también Jesús a la diestra del Padre es el Cordero presentado ante Dios. ¿Dónde dice eso? Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuál ofrenda? ¿De qué está hablando? Cristo es la ofrenda presentada ante Dios. Entendamos, Cristo es el Cordero de Dios, pero también Cristo es la ofrenda que a Dios mismo se le presenta, ¿correcto? Me explico. Dios el Padre dio a su Hijo como una ofrenda, pero esa ofrenda es presentada ante Él mismo. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque ahí se conjugan dos atributos de Dios. ¿Qué cosa? Que la justicia de Dios, la santidad de Dios demandaba, ¿qué cosa? Que se condene todo pecado. Pero el amor, la misericordia de Dios también, ¿qué hizo? Moríese cualquier querubín, serafín o ser espiritual, sería inútil. Mi propio Hijo lo voy a dar en sacrificio. ¿Para qué? Para que esa justicia mía quede como debe ser en la eternidad, sin falsificar, sin quebrar, de tal manera que se cumplió en Cristo la justicia de Dios condenando el pecado, pero también la gracia y la misericordia del Señor. ¿Me entiende? Cristo es, ¿qué cosa? El Cordero de Dios, pero también es la ofrenda presentada a Dios mismo. Cristo el Cordero también es el modelo de humildad. Mateo capítulo 11, versículo 29. Y Juan capítulo 13, versículo 14 y 15, Jesús dijo algo bien claro: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Cordero nos habla de humildad, nos habla de mansedumbre. El Cordero de Dios a la diestra del Padre, en tercer lugar, de acuerdo a Apocalipsis 5:9 y 1 de Pedro 1:18 y 19, es el Redentor. Dice así 1 de Pedro 1:18 y 19: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados ¿de dónde? De un estilo de vida
que nos llevaba a una muerte irreversible eterna. ¿Y qué pasó allí? Jesús nos redimió. Él es nuestro Redentor. ¿Correcto? Cristo como Cordero también es el santificador. Hebreos mismo, capítulo 10, versículo 10 dice, en esa voluntad, ¿cuál voluntad? En esa voluntad de Cristo, de encarnarse, Cristo, de hacerse hombre y morir, en esa voluntad, dice, estoy en Hebreos 10, versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Cristo es como Cordero nuestro santificador. ¿Correcto? ¿Qué más vemos a Cristo como Cordero? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Es el único capacitado, aprobado e idóneo para abrir los sellos del libro de Dios. ¿Correcto? ¿Qué más vemos a Cristo como Cordero a la diestra del Padre? Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Correcto? ¿Qué nos está diciendo? El Cordero es Salvador. Pablo decía a los romanos que en el nombre de Cristo, ¿qué cosa tenemos? Salvación. ¿Correcto? ¿Qué más vemos Jesús como Cordero? Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿De qué está hablando el contexto de ese pasaje? De aquellos que en la gran tribulación han de ser, ¿qué cosa? Muertos por causa de Cristo. Ellos estarán delante del Cordero, pero ¿qué? Sus vestiduras habrán sido lavadas por la sangre del Cordero. ¿Qué significa entonces el Cordero a la diestra del Padre? Que Él lava nuestras vestiduras con su sangre. ¿Correcto? ¿Qué más vemos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14? Cristo como Cordero a la diestra del Padre. Apocalipsis 17, 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. ¿Qué está hablando en este pasaje? Que la bestia, ¿qué más? Con los reyes de la tierra que se van a juntar, ¿para qué? Van a pelear contra el Cordero. El Cordero vendrá ¿con quién? Con la elegida. ¿Con quién? Con la escogida, con la llamada, con la que es fiel, su esposa. Su esposa. ¿Y qué dice? Pelearán y vencerán, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. A su nombre, gloria. Aleluya. Algo más que el Señor tiene que decirnos en esta noche. Preste mucha atención. Apocalipsis 19, 7 dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se le vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero.
y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Lo repito lo que el Señor está diciendo. El tiempo ya se ha cumplido. En uno de los ayunos de los 7 días que tenemos en esta congregación, mensualmente estamos ayunando ese tiempo. En uno de los ayunos que tuvimos, el Señor nos dio una visión en este lugar. No sé si está por aquí el pastor Santo, que es testigo de lo que estoy diciendo. Cuando dije una presencia fuerte del Señor, comenzamos a hablar en lenguas, fue tremendo en ese tiempo de administración. Y el Señor nos dio una palabra, pero una visión también. ¿Y cuál fue la visión y cuál fue la palabra? Los cielos se abrían y el Señor habló claro. Pronto los cielos se abrirán y el Rey de Reyes y Señor de Señores descenderá, así como Él fue ascendido. Hemos leído que la iglesia tiene que estar preparada, tiene que estar pendiente. Todos los días usted debe de vivir en santidad. El Señor dice, yo vengo pronto, muy pronto. Vengo por mi novia y la llevaré conmigo. No duerman, velen. Yo anhelo a mi novia. Yo vengo por mi novia. Sanaré a mi novia, enjugaré sus lágrimas, seré pastor de ellas y yo misma la voy a pastorear. A ese Cordero de Dios que está a la diestra del Padre, ¿qué debemos de hacer? Número 1, conocerlo. En este tiempo que vamos a entrar en una batalla espiritual, porque toda obra evangelizadora y misionera es un conflicto en los aires. Sí, hermanos. ¿Qué nos pide el Señor? Ese Cristo de la cruz que está a la diestra del Padre. Hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Y una de las formas en las cuales usted y yo la vamos a conocer es mediante prédicas ungidas donde el Señor nos pueda hablar con revelación espiritual y discernimiento. Una de las formas en las cuales usted va a conocer al Señor es en la prueba. Ya lo explicamos en una oportunidad anterior. En medio del dolor y el sufrimiento, en medio del desierto, Dios será suficiente para usted. Cristo se va a revelar. Un ejemplo histórico lo tenemos en los 3 jóvenes judíos llevados a Babilonia. Cuando el rey le ordenó que le adoren a su estatua, ¿qué dijeron ellos? No vamos a adorar esa estatua. ¿Y qué dijo el rey indignado, ofendido? Calienten el horno 7 veces más. Tan calientes estaban que ni siquiera podían abrirlo los soldados. Cuando llegaron a abrirlo, ¿qué dice la Biblia? Sabe, oh rey, que Dios nos librará de tu mano, y si Dios no nos libra de tu mano, aún así no vamos a adorar. Esa es la iglesia del Señor, que entiende de que Dios tiene tiempos, momentos en los cuales, como dice Oseas, yo te llevaré al desierto y probaré lo que hay en tu corazón. Es en el dolor, en el sufrimiento, en la angustia, muchas veces donde usted ya no tiene más alternativas, ni el dinero, ni la plata. ¿Qué cosa hace que usted tenga solución? Solamente ¿quién? El Cristo de la cruz, en la cual usted levante su mirada, en la cual usted ore, llore como nunca lloró. Usted derrame su corazón en el ayuno y el Señor le responda. Usted lo va a conocer como su sanador, su libertador, su proveedor. A su nombre. A ese Cordero de Dios que está a la diestra del Padre, tenemos que amarlo. No solamente conocerlo, tener una alta revelación del Cristo crucificado y resucitado y exaltado a la diestra del Padre, sino también usted tiene que amarlo. Y le diría, no soy un experto, no conoceré tanto al Señor,
Pero lo poco que puedo decir y conocer, hermano, es que cuando usted más lo conoce, más lo va a amar. Más lo va a amar. No es que va a dejar de amarlo, al contrario, usted va a amarlo, así como Él nos amó a nosotros y no nos mandó un poema ni una canción, entregó su vida por nosotros. Ese es el amor que Él tiene por nosotros. En tercer lugar, a ese Cordero de Dios debemos de alabarle. ¿Ah? Alábele, cántele al Señor y cántele en el Espíritu, cántele con entendimiento, cántele con los salmos, con las escrituras. ¿Correcto? En cuarto lugar, ese Cordero de Dios hay que adorarle, hay que postrarnos delante de Él. No hay que tener vergüenza de hacerlo. A mí me admira aquí en la capital. ¿Qué cosa? Que me admira en la capital que somos muy eticosos y nos cuesta postrarnos delante del Señor. Bueno, decía que aquí en la capital nos cuesta mucho postrarnos delante del Señor. En la sierra peruana yo veo que es muy diferente. Cuando los hermanos quizá no tengan mucha cultura, no tengan profesión, no tengan muchos bienes económicos, sin embargo, cuando alaban al Señor, usted puede evidenciar la presencia de Dios en medio de ellos. Cuando oran se postran delante de Dios y cuando adoran también. Tenemos un grande desafío y una deficiencia, porque el Señor nos dice eso. Si estás aprendiendo en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 en adelante, que la iglesia que está en el trono de Dios, representada por los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, se postran. ¿Quién eres tú aquí para que no lo hagas? Pero dijimos que lo que se haga no debe ser una imposición, debe ser algo que salga del corazón. ¿Correcto? Quinto lugar, a ese Cordero de Dios que está a la diestra del Padre, debemos servirle con todas nuestras fuerzas. Hay que servirle al Señor con ganas. Hay que servirle al Señor con todas nuestras fuerzas. No queda mucho tiempo. La forma como usted sirva al Señor dará recompensa en los cielos. Sexto lugar, al Cordero de Dios debemos de obedecerle sin condiciones. Hay que obedecerle al Señor. Años atrás, más de casi 15 o 16 años atrás, el Señor me confrontó, soy honesto al confesarlo públicamente. No creo. Cuando el Señor me confrontó y me dijo, si tú obedecieras no solo lo que te conviene, no solo, sino todo lo que está en mi palabra. Decía que el Señor me confrontó hace 15 años más o menos atrás, en la cual me dijo, no solamente tú debes obedecer y predicar lo que te gusta o lo que te conviene, no, tú debes predicar y enseñar y vivir todo lo que está en mi palabra, así no te conviene o así te traiga dolor y sufrimiento. No soy un experto en eso, pero cuando uno hace lo que Dios dice, Dios es fiel. ¿Correcto? Dios es fiel. Hay muchos que quieren conocer cosas profundas de Dios, pero no están dispuestos a pagar un precio. En primer lugar, que ellos no creen que se pague un precio. No, Cristo ya pagó todo en la cruz, yo no tengo que pagar nada. A ver, dile eso al cartero. A ver, dile eso al banco que tienes una deuda. A ver, dile eso cuando tienes que ir a pagar de la luz. No, Cristo ya pagó todo en la cruz, ¿qué luz voy a pagar? A ver, díselo si te va a aceptar.
al que te presta el servicio, al que te da el servicio de internet o de telefonía, tú no le puedes decir eso. Cristo ya pagó todo en la cruz, yo no tengo que pagar nada. Usted está loco, ¿qué tiene? ¿Sí o no? Entonces, hermano, Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Amén, bendito sea su nombre. Pero conocer las cosas de Dios, crecer, madurar, se paga un precio. Tener un ministerio y servirle, no digo con éxito, porque eso está manoseado, y no es tampoco lo que el Señor nos llama a ser exitosos en esta tierra ni famosos, sino cumplir con el propósito eterno. Cuesta. A Pablo le costó todo, no algo, todo le costó a Pablo. A los apóstoles le costó todo. ¿Me entiende? Y nosotros pues no nos vamos a rascar la barriga y no. A ellos le costó y nos dejaron ejemplo de vida. A nosotros también. Conocer los misterios de Dios, conocer el propósito eterno de Dios, cumplir el propósito eterno de Dios, nos va a costar. Y nos va a costar bien. Como Pablo escribía a los Corintios, con gusto yo gastaré de lo mío, su economía. Pero ¿qué más dice? Aún yo mismo me gastaré por amor a vosotros. Su propia salud quebrantada, no importa, dice él. Yo me gastaré, me desgastaré por amor a vosotros. Aunque amándole más a ustedes, dice, ustedes me amen menos, pero igual yo les seguiré amando. ¿Dónde está Pablo ahora? ¿Sus huesos, polvos o algo quedará? Sí, esperando la resurrección. Pero ¿dónde está Pablo ahorita? Allá. Y en el tribunal de Cristo vamos a ver usted y yo. Espero que usted también esté. Vamos a ver la coronación de Pablo, lo que él dijo. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Me espera? Corona. ¿Correcto? Ya. Entonces, hermano, a ese cordero que está a la diestra de Dios tenemos que obedecerle sin condiciones. ¿Qué más tenemos que hacer con ese cordero de Dios? Tenemos que sufrir por su causa y aún dar la vida. Eso no se predica, no se oye eso, ¿no? Porque no es famoso, no es atractivo. Sufrir por Cristo y morir por Cristo, no, eso no. Al contrario, yo quiero a un Cristo aladino, a un Cristo que satisfaga todos mis caprichos, a un Cristo que sea como la lámpara de Aladino, que cuando la froto sale el mago y todos mis deseos se cumplen. Eso no es cierto. Cristo nos llama, dice Pablo a los Filipenses, no solamente somos llamados a la salvación, sino a sufrir y a padecer por Él. Somos llamados a ese cordero que está a la diestra del Padre. Tenemos que seguir sus pisadas. Incluye el dolor, el sufrimiento y la muerte por su causa. Una palabra clara, y la repito, tal vez no se escuchó en algunos casos. El Señor nos ha dado una palabra clara a esta misión, a esta iglesia y todas las iglesias hijas o anexos que tenemos en Lima y en provincias. Esta iglesia no va a crecer con buena voluntad. Esta iglesia no va a crecer con el esfuerzo. No, esta iglesia va a crecer con sacrificio. ¿Cuál es la diferencia entre esfuerzo y sacrificio? Esfuerzo es lo que usted pueda, ¿qué cosa? Prescindir de cosas básicas o elementales. Pero sacrificio, literalmente, es morir aún a nuestras propias necesidades para cumplir el propósito eterno de Dios. No lo entiendo, pastor, muy bien. ¿Se acuerdan de David Brainerd, un muchacho norteamericano que estaba de novio? No llegó a casarse.
murió evangelizando a los pieles rojas norteamericanos. ¿Cómo lo ves? Eso no es esfuerzo, eso es sacrificio. No se casó, murió. ¿Cuántos de nosotros ya conocemos lo que es matrimonio? Pero él no lo conoció. ¿Por qué? ¿Por loco? No, porque él tenía, ¿qué cosa? Un llamado celestial. Y prefirió sacrificar, ¿qué cosa? Sus buenas intenciones, porque no es malo que un joven o una señorita se case. Pero cuando Dios te llama, tú tienes que poner en la balanza qué es lo primero: mi sacrificio por Dios o la realización de mis propios deseos personales. No hay tiempo para contarles de cosas que a lo largo de la historia muchos misioneros que abrieron obras, todos sin excepción, pagaron un precio muy elevado, su propia salud, su propia familia y sus propias vidas, para que la obra del Señor avance. Esta obra no va a crecer con el esfuerzo solamente. Cuando a usted le sobre el tiempo, acuérdese, tiene que haber sacrificio, comenzando desde el cuerpo pastoral hasta el más recién de los convertidos. Cuando uno sacrifica, ¿qué cosa sacrificar? Horas de sueño. Sí, qué rico, yo tengo que dormir mis 8 horas. Ya, ahora no vas a dormir 8 horas, pues. Ahora vas a dormir 6 horas nomás. ¿Y 2 horas qué voy a hacer, pastor? Si yo soy una señorita, ¿me pasaré en el spa de mi cuarto o en el maquillaje? No. 2 horas se va a pasar de rodillas buscando el rostro del Señor. Eso es sacrificio. Decirle que deje de ver telenovelas en la televisión para leer la Biblia, para muchos serían, ¿qué cosa? Un grande sacrificio. Para otros no. Tal vez aquí no, pero en otras congregaciones, cuando uno le dice: deja de ver televisión y ponte ahora, pastor, no me pida eso, pídame ofrenda, pídame diezmo, pídame lo que quiera, pero no puedo dejar la televisión. ¿Me entiende? Tal vez para algunos dejar la televisión sea un grande sacrificio. Sea lo que fuera, hermano, la obra de Dios no crece con gente que le sobre el tiempo. No. Esa es la gente ocupada. Esa es la gente que tal vez ha logrado mucho en esta tierra, profesionalmente, empresarialmente, la que tiene que renunciar a muchas de esas cosas para decir: Señor, por amor a ti lo hago. No por elevar el nombre de un predicador, no por levantar el nombre de una denominación. No estamos para eso. Aquí servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo lo que usted haga, lo hace para Él.